Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, los animamos a seguir estudiando con nosotros estas interesantes lecciones que humildemente y con tanto amor preparamos para ustedes. Esta semana estudiaremos la lección número 5, una lección al igual que la demás muy interesante, una lección que nos atañe a todo, nos incumbe a todo nos importa, porque habla de la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, incluimos a todos los seres humanos. A veces unas palabras, por ejemplo, si usted es casado y se dice que hay una programación para personas solteras, probablemente usted no va a ir porque usted es casado. Si se dice que hay una programación para los solteros, para los casados, quizás los solteros no van a ir. Si se dice que hay una charla para los jóvenes, tal vez los adultos no van porque es para jóvenes y viceversa. Hay algunas palabras para incluir a todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de la humanidad, incluimos a todos los seres humanos. Si hablamos de la gente, obviamente está incluida todo el mundo, aún los inocentes, aún los que no tienen conciencia todavía. Cuando hablamos de mayordomía, se incluye a todo ser humano. Los expertos hablan de la mayordomía como las 4T. O sea, hablan de las 4T de la mayordomía, que es a saber, templo, tiempo, talento y tesoro. Cuando hablamos del templo, o sea el cuerpo, que dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo, que de hecho es de Dios, todo ser humano tiene cuerpo. No he visto todavía el primer ser humano que no tenga cuerpo. Si hablamos del tiempo, todo el tiempo es para todo el mundo por igual. Cuando hablamos del talento también, y si hablamos de los tesoros, no me diga usted a mí que usted no necesita dinero. Tal vez usted no será un avaro, tal vez no se interesa por ser rico, pero sí necesita dinero para comer, necesita dinero para vestir, necesita dinero para pagar la renta y otras tantas cosas. Así que estas cosas son interesantes. Cuando hablamos entonces de la mayordomía, un mayordomo es una persona que administra los bienes de otro. Vamos a ver entonces si nosotros todos estamos incluidos en la mayordomía. Entre tantos pasajes que hay en la Biblia, tantos pasajes bíblicos, he seleccionado 2 de ellos. La Biblia dice en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Tú ni tienes plata ni tienes oro, porque dice Jehová que es de él. Dice, mía es la plata, mío es el oro. Así que estas 2 cosas son de Jehová. Pero el versículo más contundente que yo jamás haya visto al respecto es el Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando se habla de la tierra, obviamente que está abarcando todo el globo terráqueo, y al hablar de su plenitud, está hablando de todo lo que hay sobre la tierra, incluyéndolo a usted. Y más todavía, la Biblia dice el mundo y los que en él habitan. Usted es una persona que habita en el mundo. Aquí usted está en el mundo. Entonces, usted ni tiene oro, ni tiene plata, ni tiene nada en la tierra y en el mundo, porque todo es de Jehová. Al contrario, ni usted mismo se debe a usted se debe a Jehová. Por consiguiente, todos somos mayordomos, todos somos administradores, entonces la mayordomía nos atañe a todos. Por eso decía que es una lección muy interesante. La lección de esta semana se titula Mayordomos después del Edén. ¿Sabe que los primeros mayordomos fueron Adán y Eva? La Biblia dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que el hombre estaba allí entonces para cuidar del huerto del Edén, para administrarlo.
Tristemente, ellos no fueron buenos mayordomos. Después del pecado, entonces, todos nosotros somos mayordomos porque la administración tomó otro giro. Ellos eran mayordomos del mundo material. Ahora usted y yo somos mayordomos doble, pues somos mayordomos del mundo material y también de las cosas espirituales de Dios, que Él nos la da para que nosotros la administremos. De ahí que el versículo de memoria dice que nosotros fuimos aprobados por Dios para Él confiarnos su evangelio. O sea, en principio se refiere a los discípulos. Dios examinó el corazón de los discípulos y lo consideró idóneo, lo que quiere decir la palabra aprobado, para confiarle su evangelio. Y de hecho también nos lo confió a nosotros. De manera que nosotros ahora somos mayordomos, no solo de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. Veamos ahora mayordomos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? La palabra hebrea para mayordomía es una palabra que significa el que está a la cabeza, el principal. Significa dispensador, administrador, superintendente, administrador de los bienes de la casa de otro. Porque naturalmente el mayordomo lo que hace era administrar la casa de su amo. Recuerda a Eliezer, si tú quieres lo encuentras en Génesis 15:2, que era el mayordomo de Abraham. Él allí se encargaba de todas las cosas de Abraham. También recuerda que nos habla aquí la lección de José. Cuando José llegó a Egipto, era el mayordomo de Potifar. Sin embargo, por su forma de administrar, por ser un buen mayordomo, ahora llegó a ser amo, ahora tenía su mayordomo. ¿Recuerdas tú cuando vinieron los hermanos de José, que dijeron que hablaron con el mayordomo de José, el que administraba a su casa? Porque ellos pensaban que le estaba armando un gancho, porque ellos, al no saber quién era, no darse cuenta que era José, creían que habían caído en una trampa. Entonces, fíjate, el mayordomo hacía lo siguiente. El mayordomo era una persona que se encargaba del personal. Era la persona encargada de las cuentas, llevar las cuentas de la casa. Era la persona encargada de distribuir los alimentos a toda la familia. Y todo lo que se hacía en la casa estaba bajo la responsabilidad del mayordomo. Así que ese era su trabajo. Y cuando el mayordomo lo elegían de la siguiente manera: era elegido por sus habilidades y por su responsabilidad. Pero cuando no hacía bien su trabajo, era despedido. Y aquí nos menciona un caso. Fíjate, aquí nos habla de Isaías 22, del 14 al 18. Y nos habla aquí de Ezequías. ¿Sabes tú que el rey Ezequías tenía como tesorero a Senna? Senna era el tesorero de Ezequías. Y Senna, pese a que tenía poco tiempo en ese cargo, se había enriquecido. O sea, él administraba los tesoros allí. Era mayordomo del tesoro. Pese a que tenía poco tiempo, se había enriquecido. Pero ese no era tanto el problema. El problema radicaba en que el rey de los asirios, Senequerib, había invadido a Judá y había orquestado un homicida plan para envenenar las aguas de Jerusalén. Así que entonces el rey Ezequías estaba preocupado, estaba ocupado, y por consenso habían acordado hacer un túnel. Y todos los esfuerzos que ellos hacían estaban orientados a la construcción del túnel. Pero Senna, algo que debió hacer hacía mucho tiempo y no lo había hecho,
Él quería construir un sepulcro para sus antepasados y también para que le recordaran a él cuando él muriera. Quería construir un sepulcro muy famoso, muy bonito, labrado en piedra. Él no veía el peligro que corría el pueblo. ¿Sabe? Si Sennacherib lograba envenenar las aguas, todo el pueblo iba a morir. Por lo tanto, el rey Ezequías ya había acordado construir un túnel para trastocar, para trastornar, para frustrar el homicida o genocida plan de Sennacherib. Pero los intereses personales pudieron más que el bien común del pueblo. Y eso fue lo que indignó al profeta Isaías. Isaías entonces le dijo a Senna, él venía de lo que había recibido de parte de Dios, le dijo que ese pecado no lo sería perdonado nunca, iba a morir sin recibir el perdón de ese pecado. Y que iba a ser llevado cautivo, que iba a ir lejos y por allá moriría por el pecado que había cometido. Ahora yo quiero exhortar en el nombre de Jesús a mis hermanos y amigos que administran las cosas de Dios. Cuidado con poner más interés en las cosas propias que en las cosas de Dios. Cuidado con el egoísmo. Cuidado con cuidar más lo nuestro que las cosas comunes, las cosas donde Dios nos ha puesto. Este fue el gran pecado que tú encuentras aquí, que cometió Senna, el tesorero o mayordomo del rey Sennacherib. Así que nosotros entonces debemos ser buenos mayordomos, tanto de las cosas que nos tocan en el mundo secular, como las cosas espirituales que Dios ha confiado, que Dios ha puesto en nuestras manos. Mira, ahora que encontramos mayordomos en el Nuevo Testamento. La mayordomía en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento difieren un poquito. Usted va a notar que la mayordomía en el Antiguo Testamento es una mayordomía doméstica, porque se circunscribía a la casa, todo lo que tiene que ver con la casa de su amo. Ahora aquí la mayordomía en el Nuevo Testamento toma otro giro y va más allá de la administración propiamente dicha. Porque ahora tenemos que administrar los dones espirituales, las cosas que Dios ha confiado en nuestras manos. Y tú notas, mientras que la palabra para mayordomo en hebreo es la palabra zar, aquí nosotros hemos estudiado que en griego aparecen dos palabras. Es la palabra epítropos y la palabra oiko. La palabra epítropos, que tiene que ver también dispensador, administrador, es una persona que administra también. Mientras que cuando nosotros analizamos la palabra oikonomos, que es la palabra que más parece la palabra oikonomos, es la que más se usa para mayordomía, para administración. Mira, esta palabra es una composición. La palabra oiko, que es casa en griego, y la palabra nomos, que es ley. Cuando tú juntas estas dos palabras, en el sentido más amplio de la misma, quiere decir poner la casa de Dios en orden. Que en este caso no sería poner la casa de un amo terrenal en orden, sino la casa de Dios, es a saber su iglesia. Debe ser bien administrada, debe ser puesta en orden. Todas las cosas deben ser como van, tal como Dios nos ha dicho. Tú notas que la mayordomía aquí no se trata tanto de administración, sino de los dones espirituales. Y tú ves que ahora aquí un desliz puede ser en las cosas espirituales. Aquí nosotros vemos en Lucas 16, 1 al 15, encontramos el problema de un mayordomo infiel.
Este mayordomo, su problema era espiritual. Él había delinquido, pero Jesús aquí, tú encuentras que la infidelidad de los mayordomos tiene que ver más con las cosas espirituales que con las cosas materiales. Por eso nosotros debemos ser buenos administradores de Dios. Y mira cómo dice la Biblia en 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice, tengamos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengamos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Las cosas que Dios nos ha dado para administrarlas, por ejemplo, por supuesto que un seguidor de Cristo es un buen mayordomo, porque el mayordomo por excelencia fue Cristo Jesús. Si cuando tú y yo seguimos a Cristo Jesús, el resultado va a ser que vamos a ser buenos mayordomos, pero mayordomos ¿de qué? De los misterios que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos. Y dice Pedro, en la cita que tuve aquí, en 1 de Pedro 4:10, cada uno, dice aquí él, que cada uno según el don que le fue dado, administrelo a los otros. Cada uno según el don que le fue dado. El don que te fue dado a ti quizás no fue el que me fue dado a mí. Tal vez no fue el que le fue dado al hermano. Descubre cuál es tu don y entonces administralo bien. No importa que quizás el don tuyo sea algo que tú consideres inferior, quizás tu don es servir. ¿Qué otras cosas puede ser mejor, pueden ennoblecer más que servir? Así que analiza bien cuál es tu don y desarróllalo. Eso es el consejo que Dios nos da a través de Pedro. Cada uno según el don que le fue dado. Tú ves que el cuerpo tiene varios miembros y todos tienen funciones diferentes. Así también en la mayordomía, los dones de Dios, el Espíritu Santo los reparte y los reparte, son dones diferentes, que tú y yo todo lo que tenemos que hacer entonces es actuar, cumplir con ese don que Dios nos ha dado, desarrollarlo. Y cuando nosotros desarrollamos ese don, nosotros entonces somos buenos administradores para con Dios. En esta parte acá, nosotros encontramos mayordomos de los misterios de Dios. Un mayordomo de los misterios de Dios sabe que el término procedente del vocabulario religioso de los griegos designa una doctrina particular o secretos. Tú sabes que ellos hacían lo siguiente. Los griegos, los paganos, hacían sus purificaciones, hacían sus ritos, y solamente podían participar los iniciados. Las demás personas no podían participar. Ni siquiera le permitían entrar, no sabían de qué se trataba. Por lo tanto, ellos decían que era un misterio. Porque si los que están dentro saben lo que están haciendo, pero los que están fuera no saben siquiera de qué se trata, para ellos es un misterio. De ahí entonces que la Biblia toma la palabra para referirse a los misterios de Dios, a las cosas secretas de Dios. Hablando de los misterios de Dios, el principal misterio de Dios es Cristo. ¿Tú sabes cómo dice la Biblia? Mira, la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. Jesús, o sea, Dios se ha manifestado en carne. Es algo que el ser humano no alcanza a entender.
Eso nosotros no lo entendemos. Cómo Dios, cómo Jesucristo, que es el mismo Dios, pudo encarnarse y venir al vientre de María. Por eso la Biblia llama que es un misterio, dice el apóstol Pablo. Entonces, como es un misterio, a veces nosotros no lo entendemos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios quiere revelarnos sus misterios. Mira cómo dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto es un misterio. Mira, que Pablo está hablando para personas que no creían en la resurrección. Y Pablo, recuerda que Pablo tuvo que decirle, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Tuvo que decirle, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque si no hay resurrección, ya con la muerte terminó todo. Pablo decir, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él está revelando un misterio que hasta ese entonces estaba oculto. Por eso, a través de ese misterio revelado, tú y yo tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, si estamos muertos, vamos a resucitar, transformados ya, para irnos con Cristo. Y si estamos vivos, vamos a resucitar. O sea, si estamos muertos, vamos a resucitar con cuerpo ya glorificado. Si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mira qué noticia, mira qué misterio quiere revelarnos el apóstol Pablo acá. La Biblia dice en Colosenses 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta conocer todas las riquezas de la plenitud del entendimiento, a fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Escucha, qué promesa. Para que nosotros podamos entender la plenitud de las riquezas de Dios, para que nosotros alcancemos a entender los misterios de Dios y de Cristo. Dios quiere revelarnos sus misterios. ¿Tú quieres otro misterio revelado más que este? ¿Tú quieres otra promesa más que esta? Que Dios promete, siendo tú y yo personas humanas, personas que lo que merecemos es la muerte. Dios promete ampliarnos nuestro entendimiento hasta nosotros poder llegar a entender hasta donde sea posible sus inescrutables riquezas, sus misterios, los misterios de Cristo. Tenemos acá esta parte que continúa, mayordomos de la verdad espiritual. Aquí esta parte, mayordomos de la verdad espiritual, cuando nosotros pensamos en mayordomía, rápidamente pensamos en las cosas tangibles, en las cosas que tú puedes ver y que puedes tocar. Pero la mayordomía es más que eso. La mayordomía tiene que ver con las cosas intangibles, que son los dones que Dios nos da para que nosotros podamos desarrollar caracteres cristianos. A través de los dones de Cristo, tú y yo los cultivamos, somos buenos mayordomos. Y así Dios quiere perfeccionar nuestros caracteres. Y recuerda que el carácter es lo que tú y yo llevaremos al cielo. Cuando tú y yo somos personas, somos buenos mayordomos,
desarrollamos buenos caracteres delante de Dios por nuestra fidelidad con su ayuda, nosotros entonces albergamos una gran esperanza. Y por consiguiente, a medida que tú y yo crecemos más en las cosas espirituales, más vamos a rechazar las cosas del mundo. Más se va Satanás a ensañar contra nosotros. Recuerda, nosotros decíamos en la lección de la semana pasada, hablamos de la batalla más larga. Recuerda que mencionábamos algunas guerras y su duración. Y decíamos que la batalla más larga es la batalla entre el bien y el mal. Como que esa batalla entre el bien y el mal es una batalla férrea, una batalla fuerte, una batalla feroz. El apóstol Pablo nos da un consejo que tú encuentras, que tú lo estudias, aquí en Efesios 6, del 13 al 17. Tú sabes que en las guerras se usan diferentes clases de armas. Se usan armas de todos los calibres. Y la recomendación de él para ti y para mí en esa lucha feroz contra el enemigo, él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjate. Él nos habla aquí, lo primero que nos dice, es que para tú y yo poder resistir los embates de Satanás, debemos posesionarnos de toda la armadura del arsenal de Dios. Es de la única forma que nosotros podemos resistir. Mira, en griego la palabra resistencia significa lo siguiente. Significa oposición vigorosa, valentía. Significa también, además de oposición vigorosa y valentía, quiere decir mantenerse en el terreno. Mantenerse, fíjate, cuando tú tienes una oposición vigorosa ante Satanás, ¿cómo tú crees que tú puedes hacerlo? Si no es porque te alimenta de las cosas espirituales. Te alimenta del estudio de la Biblia, te alimenta de la oración, te alimenta del ayuno y todas las cosas de Dios, como Pablo ha dicho, que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firme. También la Biblia dice, también la palabra significa valentía. Recuerda que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes pueden arrebatarlo. Porque desde los días de Juan, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes pueden arrebatarlo. Pero la palabra también significa mantenerse frente a frente al enemigo. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Si no es por la ayuda de Jesús. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en Cristo Jesús. La palabra también indica mantenerse en su terreno. Tú sabes que cuando tú y yo nos mantenemos en el terreno que Dios nos ha puesto, cuando nos mantenemos en el marco de los mandamientos, estamos protegidos por Dios. Si salimos de ahí, no tenemos protección de Dios. Pero si nos mantenemos en el terreno, en el marco de los mandamientos, en el marco de la voluntad de Dios, estamos protegidos por Dios. La Biblia dice, no traspases los linderos que pusieron tus padres. Mantente en el terreno, no en el terreno del enemigo, que es un error. ¿Cómo es que tú si estás en una guerra te vas a colocar en el terreno del enemigo? Por eso que la palabra griega significa mantenerte en tu terreno, en el terreno tuyo, en el terreno que tú conoces, en el terreno que tú dominas, en el terreno que tú puedes conocer el enemigo bajo cualquier disfraz. En esa férrea batalla, el apóstol Pablo también hace otra recomendación. Una de las armas de ese arsenal, él menciona aquí, que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
La Biblia dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la raíz del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún las intenciones del corazón. No hay otra arma más poderosa que la palabra de Dios. Recuerda que esa fue el arma eficaz que Jesús usó para esa lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo allá en el desierto. Jesús usó las escrituras, la palabra de Dios, escrito está. Nosotros como buenos administradores debemos administrar bien la palabra de Dios. Y ella es la espada con que nosotros podemos proteger del enemigo. Pero quisiera analizar contigo el versículo 16, de ahí de esa cita que da aquí la clase de hoy. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Escucha. Ya él nos ha hablado de diferentes clases de armas. Ahora hace una recomendación, nota. Aunque ha hablado de cosas bien pesadas como la palabra de Dios, del Espíritu y todas estas cosas, dice ahora, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Mira, tú sabes, antes ellos peleaban con flechas, así peleaban ellos. No habían esas armas sofisticadas que hay hoy. Sé que las armas de ellos naturalmente eran las flechas. Cuando la Biblia habla de dardo, se refiere a la flecha. Cuando la Biblia habla del dardo de fuego, el dardo de fuego era el arma más peligrosa que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque el dardo de fuego era hecho de un material incendiable, material inflamable. Cuando disparaban la flecha, se encendía. Y el individuo moría por dos cosas, o por una de las dos o por las dos. Era un muerto seguro. Moría porque la flecha penetraba por las heridas, moría, y también por la quemadura, porque la flecha se incendiaba. Así que el apóstol Pablo dice que de la única manera que tú y yo podemos, la única forma que tú y yo podemos apagar esos dardos de fuego que el enemigo nos lanza, es echando mano del escudo de la fe. Ahora te pregunto, ¿será que el enemigo ya dejó de disparar dardos de fuego contra los hijos de Dios? ¿O tú crees que lo está disparando todavía? A medida que se acerca la venida de Jesús, mientras más se acerca, Él más va a desatar su furia contra nosotros y más dardos nos va a lanzar. Lo que quiere decir que tú y yo tenemos que depender más de la fe, pedirle a Dios que nos aumente la fe. Mira, la fe hace ver lo invisible, creer lo increíble y hace lo imposible. La fe hace aceptar lo inaceptable, cambiar lo incambiable y alcanzar lo inalcanzable. Mira. Cuando decimos que la fe hace ver lo invisible, la Biblia dice que los antiguos murieron viendo lo invisible y saludándolo de lejos. Lo invisible no se ve, por eso es invisible. Mas lo que tú no puedes ver con el ojo humano, lo puedes ver por el ojo de la fe. Y ellos murieron viendo y saludándolo de lejos. La palabra lejos en griego, esa palabra la apo, lo que ya más allá del horizonte. Ellos murieron saludándolo de lejos, porque lo veían por el ojo de la fe. Por la fe esperaban otra ciudad que tiene fundamento, una ciudad duradera. Cuando decimos que la fe hace lo imposible, las cosas que son imposibles para los hombres, para Dios es posible. Y tú, puesto en la mano de Dios, puedes hacer cosas que a los hombres le parecen imposibles. Lo que es imposible, humanamente hablando, puesto en la mano de Dios a través de la fe, nosotros podemos lograr. Cuando decimos que la fe cambia lo incambiable, piensa tú solamente,
Si tú eres una persona cristiana, piensas en la forma como Dios te cambió por medio de la fe. Solamente con aceptar a Jesús, ya fuiste cambiado. Fuiste hecho una nueva persona, una nueva criatura, una persona para el reino de los cielos. Solamente por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es de Dios, no es de vosotros, el cual nos lo concede como regalo y no como premio de la obra para que nadie se gloríe. Cuando decimos que la fe, por la fe tú puedes alcanzar lo inalcanzable. Hay cosas que humanamente no se puede alcanzar, pero que por medio de la fe tú la puedes alcanzar, la puedes hacer tuya, y una de ellas es la salvación. Viendo acá esta parte, quiero dejar contigo en tu mente lo que dijo el Señor Jesús antes de pasar a la parte continua. Jesús formuló una pregunta. Dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú todos los días le pides a Dios que te aumente la fe? ¿Tú tratas de cultivar tu fe o tú encuentras que tu fe va mermando cada día? Si tú crees que tu fe va mermando, yo quiero darte un consejo en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tu fe está mermando, ponte a estudiar la Biblia, anda a la iglesia donde se habla de Dios, júntate con los que hablan de Dios. Escucha todos los programas cristianos y tú verás cómo tu fe va a aumentar. Y por último, quisiéramos analizar esta parte acá. Nuestra responsabilidad como mayordomos. Tú sabes que nosotros como mayordomos debemos ser responsables. Ya hemos analizado las responsabilidades que tenía un mayordomo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como mayordomo? Yo quiero decirte, como número uno, mira cuál debe ser la responsabilidad principal de un mayordomo. La Biblia dice en Primera de Corintios, o en Segunda de Corintios 2:15, procura presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Lo primero que un mayordomo debe preocuparse es por presentarse con su frente en alto ante su amo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás actuando bien. Si tú no eres un buen mayordomo, no es la verdad que tú vas a querer pararte frente a tu amo y rendirle cuenta. Imagínate que tú quizás tenías que rendir cuenta de arreglar cuenta de $1.000.000 y tú te echaste en la bolsa $500.000. ¿Cómo tú vas a ir ante tu amo? No es la verdad que tú vas a ir con la frente en alto. No es la verdad que tú vas a ir aprobado como persona, no tiene que avergonzarse. En primer lugar, tú no vas a querer presentarte. Cuando te presente, irá bochornado, irá avergonzado, irá con tu cabeza baja, irá preocupado si será el último día que tú vas a estar en ese puesto. Desde luego, entonces, Pablo dice, procura presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te voy a poner un ejemplo. Y vamos a considerar ahora el mayordomo del Edén. Es a saber, Adán, el primer mayordomo. ¿Se presentó Adán con la frente en alto ante su amo, ante Dios? ¿O se escondió? ¿Qué tuvo Dios que hacer? Llamarlo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? De seguro que comiste del árbol que te mandé diciendo no comiera. ¿Por qué? Porque él sabía que le puso la mano a algo que su amo se había reservado. Una de las cosas que un mayordomo tiene que tener en cuenta es que no está administrando lo suyo, está administrando lo ajeno. Y debe ser transparente, porque en cualquier momento va a tener que rendir cuenta. Mira, otras cosas que debe tener en cuenta un buen mayordomo. El mayordomo tiene que tener en cuenta, fíjate lo que dice aquí, te lo voy a leer. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10,
para que, dice aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Escucha. Porque es necesario. ¿Tú entiendes la palabra necesario? Tú haces la diferencia entre una necesidad y un deseo de tener las cosas, de hacer las cosas. Las necesidades no se postergan. Las necesidades son necesidades. O sea, porque es necesario, es imperioso, es imprescindible que cada uno de nosotros que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Mientras estuvo en el cuerpo, entiende, mientras estuvo vivo, mientras estuvo administrando las cosas que Dios nos para administrar. Nosotros un día vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados y dar cuenta de todas las cosas que hayamos hecho, sea buena o mala. Pero de un buen mayordomo no se espera que haga tantas cosas malas, se espera que haga las cosas buenas. El libre albedrío, ¿sabe qué? A veces el libre albedrío, y como tú puedes ver en la lección, ha sido objeto de discusión entre la mayoría de los teólogos. A veces muchos de nosotros usamos ese libre albedrío que Dios nos dio y lo convertimos en un libertinaje. Nota lo que dice la Biblia. Para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Quiere decir que tú y yo tenemos libertad, tenemos el libre albedrío de hacerlas, de elegir las cosas que vamos a hacer. No se nos obliga, no se nos impone. Nosotros somos quienes elegimos hacer las cosas. Un mayordomo fiel siempre hace las cosas que agradan a su Señor. Y cuando nos referimos a la mayordomía en el Nuevo Testamento, tú ves que aquí todos nosotros somos mayordomos y el amo principal y general y el único es Jesús, a quien tú y yo un día vamos a tener que rendir cuenta de todas las cosas que nos ha dado. Y vuelvo a repetir el pasaje que cité hace un momentito. Procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú sabías que hay muchos administradores, muchas personas que Dios ha confiado su palabra y no la usa bien. La tuercen, la tergiversan para hacer lo que ellos quieren, no hacen lo que la palabra de Dios dice, ni enseñan lo que la palabra de Dios dice. Enseña lo que ellos quieren, lo que ellos creen, no lo que su amo le ha mandado a enseñar. ¿Tú sabías que esos mayordomos, eso es infidelidad en la mayordomía? No es ser fiel a su amo. Dios nos ha mandado a trazar bien su palabra, a enseñarla tal como Él nos ha mandado. Y termino esta lección volviendo a la primera parte, a la parte del domingo, donde nos hablaba del rey Ezequías y donde nos habló allí de Senna, su tesorero, su mayordomo, aquel que le administraba los tesoros. Tú ves que porque él no hizo su trabajo bien, fue suplantado, fue sustituido. Eso quiere decir que Dios va a hacer su obra contigo o sin ti, la va a hacer conmigo o sin mí. Todo el mundo es necesario, sin embargo, nadie es imprescindible. Solamente imprescindible es Jesús. Toda cosa que prescinde de Cristo es falsa, es mentira, es engañosa, es una falacia. Así que entendamos nosotros que Cristo nos ha puesto como administradores, nos ha puesto como mayordomos. Debemos ser buenos mayordomos y rendir cuenta, y escucharemos de Él aquellas palabras: buen bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.